Buenos días, jóvenes de Cálculo 1. Empezamos esta tercera unidad a través de estas reuniones Zoom. Tengo preparado un material aquí en PDF donde vamos a ver los temas de esta tercera unidad, ¿verdad? Vamos a ver primero elasticidad de precio en la demanda, utilizando pues temas de Cálculo 1, ¿verdad? Ok. Bueno, un poco de teoría. Recuerden que, como siempre, cuando nos miremos el 8 de diciembre, antes hay una prueba, ¿verdad? Una prueba teórica de 5 puntos antes del examen, porque en matemáticas también hay teoría. Entonces dice que elasticidad de precio en la demanda señala cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio, ¿verdad? Y hay otro poco de teoría. También dice conocer la elasticidad de precio de la demanda permite anticipar el comportamiento frente a modificaciones en el precio del producto, permitiendo a la empresa tomar decisiones efectivas, ¿verdad? Entonces, así como es el precio, así es la demanda, ¿verdad? Ok, entonces creo que aquí tengo una gráfica que muestra eso. Entonces aquí está, dice que la demanda es inelástica cuando la respuesta de los consumidores ante el cambio del precio no es significativa. Entonces ahí se considera que la demanda es inelástica cuando no hay un gran cambio, cuando hay un cambio en el precio, ¿verdad? Aquí esto lo demuestra esto. Eso es un poquito de teoría que les puede servir, ¿verdad? Bueno, de todos modos, esto está en el material, ¿verdad? Ahí en el aula virtual. Y dice que la demanda es elástica cuando la respuesta de los consumidores ante el cambio del precio es significativa. Bueno, vamos a ver. Dice, la elasticidad de precio en la demanda nos da la variación porcentual aproximada en la demanda que corresponde a un cambio del 1% en el precio. Entonces, en los ejercicios que hagamos, vamos a ver el cambio del 1%, ¿verdad? Ya, o sea que la fórmula está en base al cambio del 1% en el precio. La fórmula es, esta es una especie como una N, pero tiene una colita más grande, ¿va? Esta. Dice, esa N, digamos, así, es la elasticidad de precio en la demanda. La P es el precio en dólares. X es las unidades del producto y X' es la derivada de la función X, ¿verdad? O sea que aquí estamos usando el tema de derivadas, pero como ustedes ya saben derivar bien, entonces no hay problema, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, para este tema van a usar esta fórmula. Elasticidad es igual al precio entre las unidades del producto por la derivada de la función. A ver, bueno, ya tenemos el primer ejemplo. Dice, primer ejemplo, dice, la ecuación de la demanda de cierta mercancía es X igual a 18 menos 2P al cuadrado. Si P es igual a 2,
¿Qué sucede con la demanda? Si el producto se incrementa su precio el 1%, ¿verdad? Entonces nosotros usamos esta fórmula. Entonces, aquí estamos bien porque el producto incrementó el precio un 1%. Ya vamos a ver qué pasa si el incremento es del 2, 3%. Siempre se usa esta fórmula, pero al final se hace un pequeño cambio. Entonces tenemos que si P es igual a 2, ¿cuánto valdría X? Porque acuérdense que la fórmula tiene X. Entonces tengo que encontrar cuánto vale X. P vale 2, entonces aquí ya se sabe que P vale 2. Sustituyo nada más, pero habría que averiguar cuánto vale X. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, dice X igual a 18 menos 2P al cuadrado. Eso me lo da el ejercicio. Bueno, entonces tengo que X vale 18 menos 2 por 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque en vez de la P van a poner 2. Entonces en la calculadora encuentro que X vale 10. X vale 10. ¿Qué significa? Significa que ya tengo que P vale 2, que me lo dio el ejercicio. Ya tengo que X vale 10, que lo acabo de encontrar aquí. Me faltaría X', ¿verdad? O sea, la derivada de X, ¿cuánto vale? Vengo yo y tengo que derivar, ¿verdad? Esto. ¿Cuál es la derivada? La derivada en función de P, ¿va? ¿Cuál es la derivada? La derivada de 18 es 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la derivada de negativo 2P es negativo 4P. ¿Por qué? Porque este 2 baja a multiplicar al otro 2 y la P pasa de ser al cuadrado a ser elevado a la 1. Entonces así me queda, menos 4P. Entonces X' vale menos 4P. Pero, ¿cuánto vale P? El ejercicio dice que P vale 2. Entonces sustituyo. Me queda menos 4 por 2. ¿Y cuánto es menos 4 por 2? Es negativo 8. Entonces ya tengo todos los datos de la fórmula. Ya tengo P, ya tengo X, ya tengo X'. Puedo encontrar entonces la elasticidad de precio en la demanda. Meto los datos y al final me queda negativo 1.6. ¿Qué significa? Que si el precio se incrementa un 1%, la demanda va a reducir un 1.6%, ¿verdad? Entonces dice que un incremento del 1% reduce la demanda 1.6%. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. La ecuación de la demanda de cierto producto es, me dan esta ecuación, donde P vale 50. Ya tengo P, P vale 50. Si incrementa su precio un 2%, incrementa un 2%. ¿Qué pasa con la demanda? Entonces vengo yo y ya tengo de la fórmula, ya tengo P. ¿Qué me falta? Me falta encontrar X. ¿Cómo encuentro ese X? Sustituyo P. Entonces tengo, si P vale 50, X vale 960 menos 31P más un cuarto P al cuadrado. Entonces ustedes van a meter el 50 donde está la P, ¿no? El 50 lo van a meter donde está la P. Entonces sale que X vale 35. Ya tengo de la fórmula X. Ahora voy a encontrar X'. Derivamos la función X. X', acuérdense que voy a derivar esto de aquí.
Entonces, este desaparece porque la derivada de una constante es cero, entonces desaparece. La derivada de una función que la variable está elevado a la uno, solo queda el número. Ahí va, solo queda el 31. Y la derivada de un cuarto de p al cuadrado, este 2 pasa a multiplicar a un cuarto. 2 por un cuarto. ¿Cuánto es 2 por un cuarto? 2 cuartos. 2 cuartos. Y si yo simplifico 2 cuartos, ¿cuánto es? Un medio. ¿Verdad? Por eso aquí quedó un medio, ¿verdad? Bueno, ok. Y el p cuadrado baja de grado 2 a grado 1. Por eso quedó p a la 1. Pero ustedes eso ya lo saben hacer. Pero lo repaso por cualquier cosa, ¿va? Bueno, entonces ya tengo x', la derivada de x. Entonces vengo yo y necesito saber ese valor. ¿Cómo hago? Pues yo sé que p vale 50. P vale 50. ¿Sí? Sustituyo ese 50 y me queda negativo 6. Pero en la calculadora y me queda negativo 6. Entonces ya tengo todo, ¿va? Entonces solo meto los datos en la fórmula y opero y me queda que la elasticidad es de negativo 8,57. Eso es, perdón, eso es en base a un cambio del 1%, pero el ejercicio dice 2%, se incrementó. Si este es para el 1%, es para el 1%, significa que para el 2%, ese dato que acabo de encontrar lo multiplico por 2. Lo multiplico por 2. El dato que acabo de encontrar lo multiplico por 2. ¿Cuánto da eso? Negativo 17,14. Entonces ahí sí, un incremento del 2% reduce la demanda un 17,14%. Un incremento del 2% en el precio reduce la demanda un 17,14%. Bueno, entonces acuérdense que esta fórmula está en base al 1%. Y si el ejercicio dice 2%, entonces el resultado que encontremos lo multiplicamos por 2. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos. Dice, para cierta clase de productos se demandan X piezas a la semana cuando P es igual a 60. Y la relación de la demanda es, el precio disminuye un 6%. ¿Qué variación aproximada se observa en la demanda? Entonces aquí el precio no incrementó, sino que más bien disminuyó un 6%. Bueno, entonces vamos a encontrar, vamos a la misma fórmula. Ya tenemos P, tenemos aquí esta fórmula que hay que despejar para X. P cuadrado más 400X igual a 18,000. Despejamos para X. Entonces acuérdense de transición, ¿va? Lo que miraron en 114. Quiero encontrar X. ¿Qué hago con este P cuadrado? Pasa a restar. ¿Qué hago con este 400? Pasa a dividir. Eso era transición, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces tengo 18,000 menos P cuadrado. Y ese 400 lo paso a dividir, ¿verdad? A ambos, ¿verdad? O sea, tiene que pasar a dividir al 18,000 y al P cuadrado. ¿Puedo simplificar 18,000 entre 400? Sí. Me queda 45 menos P cuadrado entre 400. Entonces ya tengo X. En este caso ya necesité despejar para X, ¿verdad? Anteriormente ya me daban X, pero aquí necesité despejar para encontrar el valor de X. Sustituyo, en vez de la P, ¿qué coloco? Coloco 60. Entonces me queda X igual a 36.
Sustituyo la P por 60. Bueno, me queda que X vale 36. Entonces ya tengo P igual a 60 y tengo que X vale 36. ¿Qué me falta? Me falta X prima, o sea, la primera derivada, ¿va? Acuérdense que X con la comita se pronuncia X prima, ¿va? O X primera derivada de X. Bueno, entonces voy a encontrar X prima. Derivo X, esta de aquí, derivo X, ¿verdad? Acuérdense que el 45 desaparece en la derivada y ese 2 baja, ese 2 baja, 2 entre 400, bueno, ahí está escrito, 2 entre 400. Y el p cuadrado pasa de p cuadrado a p, ya en la primera derivada. Pero 2 entre 400 es 1 entre 200, ¿verdad? Simplifico. Le saco la mitad y le saco la mitad, me queda 1 entre 200. Eso me da que si yo meto el P igual a 60, X' vale negativo 0.3. Sustituyo los datos en la fórmula. ¿Cuánto vale P? 60, X vale 36, P vale 60, X vale 36 y X' negativo 0.3. Meto esos datos y encuentro que la elasticidad es negativo 0.5, pero esta fórmula es en base al 1% y yo tengo un 6%, pero en este caso dice disminuye. Quiere decir que ese 6% es negativo porque disminuye, ¿verdad? El precio. Entonces, este dato, que es en base al 1%, lo voy a multiplicar por negativo 6. Por negativo 6. Entonces me queda esto. Negativo 0.5, que lo acabo de encontrar, lo multiplico por negativo 6. ¿Por qué por negativo? Porque disminuye, dice, un 6%. Entonces, por eso es negativo. ¿Qué me queda? Me queda un valor positivo. ¿Qué significa ese 3? Significa que si la demanda disminuye un 6%, el precio, perdón, si el precio disminuye un 6%, la demanda aumenta un 3%. Eso significa este positivo, ¿verdad? Una reducción del 6% en el precio produce un incremento en la demanda del 3%. Entonces, eh, hasta aquí llegamos en esta primera reunión Zoom. Voy a detener esta grabación. Aquí termina esta primera reunión Zoom.